Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Y hoy es una edición muy particular para mí, aunque vamos a seguir con el estudio sobre Romanos, llegando al capítulo 16. Por fin llegamos al último capítulo, dejando pendientes los capítulos 9, 10 y 11 para más adelante. Pero es especial porque buscando las fechas cuando publiqué el primer video en este canal, que fue básicamente videos de prueba, para experimentar, para saber un poquito cómo entender esto de YouTube, de tener un canal, de cómo colocar los videos, subirlos, cómo prepararlos, me di cuenta que esta misma semana ya cumplimos nuestro primer aniversario. Para la gloria y honra de nuestro Señor, nuestro primer año juntos. Gracias a ti por estar en sintonía, por todos los que se han ido uniendo con el pasar de los meses, los que han sido tan tolerantes y tan gente de tanta gracia y tanta paciencia para conmigo, con todas las dificultades que he confrontado técnicas, con el aprendizaje, hemos ido aprendiendo juntos, haciendo los ajustes necesarios en cuanto a sonido, tecnología, gráficas, el tiempo que más o menos preparamos los videos. Ha sido maravilloso y es maravilloso, y con la ayuda y bendición del Señor esperamos poder seguir haciendo esto por bastante tiempo, no sé, lo que el Señor me permita. Yo tengo una preocupación. Es interesante ver a veces cómo uno procesa los pensamientos. Pero es porque yo ahora mismo, en la situación que me encuentro de empleo, porque estoy, y como quien dice, estoy y no estoy con una universidad cristiana dando cursos, es que siempre depende si me asignan cursos, si me asignan clases, dependiendo de la cantidad de estudiantes, la matrícula y todo esto entra en juego. Así que suceden periodos en que uno pues no tiene algo, parecería que uno está prácticamente desempleado. Pero entonces eso me permite trabajar esto y hacerlo y salir y experimentar en diferentes lugares, llevando el estudio de la palabra del Señor, que es la clave de este proyecto que se llama Grace 21. Así que la preocupación o temor es que cuando surja un trabajo, porque necesito tener uno, no me afecte en la preparación o en el ritmo de yo llevar estos proyectos que conllevan la grabación y luego la postproducción, porque cuando yo lo voy preparando, tú no ves las gráficas y las letras y las citas bíblicas y las fotos, y todo eso se inserta más adelante. Pero todo es maravilloso y te doy las gracias a ti. Sin tú estar ahí viéndome, pues entonces yo sería un hombre solitario, simplemente jugando con tecnología y sin nada de trascendencia, sin ningún impacto. Pero gracias a ti por estar ahí, por tus oraciones y apoyo, por compartir los episodios, por darle like, por suscribirte a Grace 21, Gracias para el siglo XXI, que básicamente pues lo que quisimos hacer y queremos hacer siempre es el estudio de la palabra del Señor, considerándola dispensacionalmente dentro de la gracia donde nos encontramos. En Segunda de Timoteo, que esto es como una de las reglas que usamos y reglas de estudio de la palabra de Dios, porque es una instrucción bíblica. Dice el apóstol Pablo, apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles, designado por el mismo Señor Jesucristo, resucitado y glorificado, en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la traza bien. En la Biblia, King James Bible dice rightly dividing, ¿verdad? Correctamente dividiendo, trazando la escritura para entender lo que Dios nos ha querido decir a través de toda la escritura. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil.
pero ya hemos notado que hay una escritura que se refiere a Israel con promesas para Israel. Hay una escritura que se refiere a la iglesia, cuerpo de Cristo, para el cuerpo de Cristo y eventos, lo que el Señor ha hecho en el pasado, lo que está haciendo ahora y lo que hará en el futuro. Todo esto lo consideramos en los estudios a través de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Así que si estás buscando alguna razón el día de hoy de celebración, pues únete a mí, celebra y dale gracias al Señor que estamos juntos en este proyecto de estudio de la palabra del Señor en nuestra comunidad bíblica digital, caminando ya hace 12 meses en el canal de YouTube, aunque en el canal del podcast que está en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, se llama Grace 21, ya llevamos 4 años. Maravilloso. Gracias al Señor por todas estas bendiciones. Muy bien. Antes de comenzar a leer Hechos, o más bien Romanos capítulo 16, estoy en Hechos, estoy tratando de ubicarme todavía. Acabé de llegar y me dieron permiso de entrar antes del tiempo que yo tenía separado en la biblioteca, en este salón de estudio. Pero quisiera que leyéramos Hechos, el capítulo 9. Esto es uno de estos momentos que la humanidad tal vez la mayoría de la humanidad, no lo aprecia como uno de estos momentos trascendentales, importantes, que debieron tener una relevancia y deben tener una relevancia grande por lo que significó lo que Dios hizo por medio de un hombre que era archienemigo de la fe cristiana para ese tiempo cuando suceden estos eventos y lo que significa para el presente de lo que se llama la iglesia cuerpo de Cristo. Y es la llamada conversión de Pablo, que era Saulo de Tarso, dice el capítulo 9 de Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí el Señor intercepta la vida de Pablo. Pablo cree en Cristo, es salvo, es declarado apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo. No sabía nada que todo esto vendría después. Este es el momento, el punto cero donde comienza todo esto maravilloso. Y te estoy trayendo esto para ponerlo como un fundamento del tema que vamos a tocar hoy en gran parte de lo que tiene que ver el capítulo 16 de Romanos. La labor, y te lo he mencionado en ocasiones anteriores, de llevar la obra del Señor como un cuerpo al fin. El cuerpo se compone de muchas partes y la cabeza está clara que es Cristo como Señor y Salvador, y todos somos miembros de ese cuerpo. Si no me equivoco, en segunda o primera de Corintios, el capítulo 12. Vamos a ver si lo tengo claro. No es que lo vayamos a leer, pero quiero que lo tengas de referencia. Primera de Corintios 12, versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Todos los creyentes vienen a ser parte, conformamos este organismo espiritual viviente creado por el Señor, que nadie sabía que Dios iba a hacer esto, pero es una realidad porque lo estamos leyendo en la Escritura. Así que tú y yo somos parte de algo importantísimo, bien grande, que tiene que ver con la gente, tiene que ver con los pecadores, pero tiene que ver con Cristo nuestro Señor y Salvador y Comandante. Te dije que esta obra no se puede llevar a cabo por sí misma.
somos colaboradores de Dios, colaboramos con Dios, somos embajadores de Él, representantes de Cristo en la tierra. Dice el versículo 13, entonces Ananías, o sea, esta fue una persona que Dios le va a dar instrucciones de que atienda al enemigo de la iglesia, más bien de este cuerpo de creyentes que apenas comenzaba para aquellos tiempos que no sabían que Dios iba a hacer lo que iba a hacer con relación al misterio y el mensaje de la gracia y la dispensación de la gracia. Ananías, que es un creyente, respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él hace un cuestionamiento lógico. Este hombre es peligroso, tiene una fama grandísima y tú me mandas a mí a que me acerque a él. Bueno, pero cuando el Señor da directrices, o obedecemos o no obedecemos. El versículo 15 dice, y estoy en el capítulo 9 de Hechos, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, que eso es bien importante, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, porque hay que obedecer al Señor, ¿cierto? Y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué curioso lo que sucedió aquí, ¿verdad? El Señor muestra gracia para aquel que no merecía gracia, pero se la dio. A Saulo de Tarso ahora lo conocemos como el apóstol Pablo. Es el hombre que queda ciego para poder ver. Él quedó ciego, Pablo quedó ciego por unos días, luego recobró la vista porque el Señor va a utilizar a Ananías para ello. Pero realmente todo es obra del Señor. Pero lo menciono ahora porque de inmediato Pablo tuvo la ayuda de alguien y en su ministerio él contará con la ayuda de muchísima gente para llevar a cabo la obra para la cual el Señor lo llamó. Y para la obra para la cual el Señor te llama a ti y a mí, también pone colaboradores, gente que te da la mano, que te ayuda. En mi tiempo cristiano, no tan solo en los años que estuve pastoreando, sino siendo parte de diversos ministerios, a veces dirigiendo algunos, a veces siendo parte de algunos ministerios, siempre era más de una persona. Es difícil llevar a cabo esto como un llanero solitario. No debe ser así, aunque hay circunstancias o ministerios que por su naturaleza tienen cierta autonomía en el sentido de que las personas andan por sí mismas llevando a cabo algo para el Señor. Pero en términos generales todos estamos unidos a Cristo como un cuerpo y todos nos necesitamos. La mano no le puede decir al pie que no lo necesita, el pie no le puede decir al brazo que no lo necesita, la boca no le puede decir a los ojos que no le hacen falta, porque entonces no va a funcionar correctamente. El Señor usa una analogía muy particular para que sea bastante fácil de entender, una analogía básicamente anatómica del cuerpo humano. Vamos a buscar Filipenses, el capítulo 4. Y no te preocupes, vamos a llegar a Romanos capítulo 16. Filipenses capítulo 4. Dice, comenzando este capítulo, y podríamos utilizar muchos más de referencia con relación a los que colaboran y colaboraron con Pablo. En Filipenses el capítulo 4, por cierto, él escribe esta carta estando preso. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Esta sencilla expresión al comienzo de este capítulo 4 de Filipenses muestra la alta estima, el amor y la importancia que Pablo le tiene a todos los creyentes, a todos sus hermanos en la fe. Irónicamente, un hombre que odiaba a Jesús y odiaba a los seguidores de Jesús. Mire el cambio que el Señor puede causar en la vida de una persona. Nunca pensemos que hay gente que están demasiado lejos de Dios. Uno nunca sabe lo que el Señor es capaz de hacer con una vida que cree en Cristo como Señor y Salvador,
pone su fe en Él y le sigue y aprende de su palabra y se pone al servicio del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y vuelve y utiliza esa palabra de amados, porque los ama. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así que estas personas están siendo mencionadas por Pablo eh, y está dando una directriz. Se enteró algo de ellos, ¿verdad? Estando preso. Y está diciendo que sean de un mismo sentir. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Eso lo que quiere decir es que son creyentes también. En estas cortas son 3 versículos que hemos leído. Hace mención de gente, de colaboradores, de hombres y mujeres en la obra. Ahora sí, con eso como base, Romanos capítulo 16, en el nombre del Señor. Sea el Señor glorificado en todo y tú y yo crezcamos en sabiduría e inteligencia espiritual, como el Señor así quiere para cada uno de nosotros. Dice así Romanos capítulo 16, versículo 1 en adelante. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. La trae en memoria y tenemos que recordar también que cuando Pablo escribe, como dice y recalcamos grandemente en este canal de estudio de la palabra de Dios, eh, Pablo recibe esta palabra del Señor mismo, así que el Señor trae esto para que quede escrito. Nosotros ahora, 2000 años después, en el siglo XXI, leemos y nos nutrimos, meditamos y sacamos valiosa información para el presente, aunque esto sucedió distante, 2 milenios atrás. Nosotros ahora mismo estamos siendo, examinamos esto, lo meditamos y sacamos lo que es para nosotros, para el día de hoy, para lo práctico del día de hoy, para la gracia, para el siglo XXI. Y está mencionando a Febe. Aquí deja establecido que Dios tiene una posición para la mujer dentro del cuerpo de Cristo y el servicio. A mí me hubiese gustado que ustedes conocieran a Teresa Hammond. Teresa Hammond, la esposa de Mauricio Hammond, son los misioneros que establecieron y fundaron la Iglesia Bíblica de Juana Díaz en la ciudad de Juana Díaz, en Puerto Rico, donde yo pastoreé y soy parte de la iglesia aún. Eh, Ella tenía una posición muy clara que hubiese sido mejor que ella misma lo hubiese expresado, porque viniendo de la boca de ella, de una mujer que amaba al Señor, que conocía su palabra, su esposo era un estudioso bien profundo de la Escritura. Dejó un manual para hombres fieles, ¿verdad? De la palabra del Señor, y muchas de las cosas que hay ahí son bien profundas y lamentablemente él ya está con el Señor, bueno para él, pero malo para nosotros, porque hay unas cosas que hubiese sido buenas que él nos aclarara de tan profundo que es el estudio que hizo sobre la palabra de Dios y la gracia del Señor. Pero esta era la posición de ella. Y menciono esto porque dentro de la cristiandad hay gran disputa y discusión con relación a la posición de una mujer dentro del cuerpo de Cristo, que la tiene relevancia porque la misma escritura dice que no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni escita, ni... El Señor no hace distinción de personas y tiene una posición para cada cual dentro del cuerpo, como hemos mencionado desde el principio. Ahora, estamos hablando de la posición del pastorado. Esto siempre va a crear un gran roce y es uno de estos puntos neurálgicos que causa um, eh, división entre muchos. Pero si lo vemos bíblicamente, podemos entender que el hombre se le dio
el ser el líder espiritual de la casa, del hogar, la cabeza del hogar es el hombre. Y también la cabeza de la iglesia son los varones. Porque si lo leemos en Timoteo, en muchas instancias, ¿verdad? Pablo menciona al hombre, al varón y las diferentes características que tiene que tener un hombre que está al servicio del Señor. Pero también menciona a las mujeres. Y así como vemos que Febe es una diaconisa es una ayudadora. Y estamos hablando de la ayuda que Pablo necesitaba para llevar a cabo el trabajo para la obra, que también el día de hoy las iglesias, los ministerios, el cuerpo de Cristo necesita de hombres, mujeres, jóvenes, hasta de niños para llevar a cabo, y de los ancianos también, para llevar a cabo la obra. Pero a este punto, en cuanto al pastorado, vas a encontrar muchísima información, muchos puntos a favor y muchos puntos en contra. Yo tengo un parecer, y cuando digo que es el mío, me hago responsable de estas palabras de las cuales no tienes que estar de acuerdo conmigo. Pero es bueno que tú sepas, la persona que tú estás escuchando, y las observaciones que a veces yo hago. Si tú notas numéricamente en la mayoría de las congregaciones, por lo menos las que yo conozco, estoy expuesto a ellas, o las que yo logro ver en los medios de comunicación, o las que conozco de mi ciudad, de mi país, y también, ¿verdad?, tanto Puerto Rico, Estados Unidos, la mayoría de las iglesias, la mayoría, están conformadas por mujeres. Si ves numéricamente, hay más mujeres que hombres. El hombre sí tiene, por mandato del Señor, el liderato espiritual de la casa y de la iglesia. Pero ¿qué sucede si no hay hombres que quieren trabajar? ¿Qué tú crees que va a pasar? Los vacíos hay que llenarlos. Si eso está correcto bíblicamente o es voluntad de Dios, cuando estemos con el Señor, yo creo que todo se va a aclarar. Pero me parece que los hombres no estamos cumpliendo mucho de lo que el Señor requiere para nosotros como líderes espirituales. La mujer tiene un drive, una motivación fuerte, una pasión fuerte, especialmente una mujer cristiana que ama al Señor. Y si el hombre no hace el trabajo, ¿qué tú crees que va a pasar? Causa y efecto, acción y reacción. Pero me parece que lo que tengo que salir de este punto, porque si me estanco aquí me voy a meter en problemas. Pero necesito ser sincero contigo. Hay lugar para cada uno en el cuerpo de Cristo. Pero si el hombre no hace su trabajo, alguien se va a meter y lo va a hacer. Cada uno tiene que examinarse y entender. Pero me parece, bíblicamente, y no tiene nada de malo, no es para entrar en peleas de que si hombre versus mujer, mujer versus hombre, no podemos dejar que las luchas del machismo y el feminismo traspasen las paredes de la iglesia, porque nos va a meter en graves aprietos, como se están metiendo en aprietos muchas iglesias y denominaciones con muchos asuntos del día de hoy, porque quieren ser tan contemporáneos y tan modernos a costa de la que diga la escritura. Dice, vamos a ver si está esa escritura, porque ya que llegué aquí, tengo que mencionar algo en Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 1 en adelante: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así que cuando uno lee esto, ¿verdad? Más abajo dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y sigue ahí, entonces más abajo, vuelve y dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y así por el estilo podemos buscar versículos donde está diciendo las instrucciones específicas para cada uno.
Pero tal vez muchos de los asuntos que están sucediendo en la iglesia cristiana hoy día vienen precisamente por no cada uno estar. Esta es la frase que yo he escuchado en el pasado, que están en la guagua montados en el autobús correcto, pero sentados en el asiento equivocado. Espero que entienda lo que quise decir con eso, porque yo creo que entendí cuando alguien me lo compartió a mí. Bueno, pero Febe, Pablo dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Hay una manera correcta de atender a los santos en alta estima, en amor, en hermandad, en edificación, en paz. Dice, como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, y no la deja fuera de la lista. Pero esto va a seguir, ahora sí, vamos a seguir leyendo con mayor velocidad. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. La palabra colaborar es trabajo junto a, trabajo con, unido a. Y nosotros somos colaboradores, del Señor, que expusieron su vida por mí. Porque al Pablo ser un preso, un enemigo del Estado, por llamarlo de una manera de alta relevancia, VIP, ¿verdad? Una persona muy importante, cualquier persona que estuviera relacionado con él se expone a los mismos peligros que él por asociación, ¿verdad? Son culpables por asociación, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Porque el ministerio de Pablo no duró poco, fueron muchos años, y en esos años se fueron estableciendo congregaciones. Y él educaba, a veces estaba bastante tiempo en un lugar, dejaba algo bien establecido y seguía. Luego él pasaba por las iglesias para ver cómo estaban. A veces tenían problemas y le tenían que enviar misivas como los de Gálatas, como los de Corintios. Pero veía la situación de cada congregación, pero te está dejando entender a ti y a mí que esto no se hace solo, que apreciemos a todos los que trabajan entre nosotros, como bien lo dice en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Vamos a leerlo porque me gusta citarlo y así tú lo revisas y lo verificas. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Seguimos leyendo. Saludad también a la iglesia de su casa. Había muchas iglesias que se formaban realmente estas asambleas o congregaciones en hogares. Al no tener un lugar, ¿verdad? Un templo, por llamarle de esa manera, pues entonces se reunían en la casa de alguien. También eso tiene un uso bastante práctico. La mayoría de la gente se conocen los nombres, se conocen sus necesidades. Y para establecer estrategias de administración, la logística es más pequeña, por ende es más fácil de instruir y de dar seguimiento. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto. Vamos a leer unos nombres curiosos, ¿sabes? Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Estaban, y los metían presos por ser cristianos, básicamente. Porque el enemigo estaba metido detrás de todo este asunto también y utilizaba las autoridades del momento. Los enemigos también eran los propios nacionales de Israel, pero también habían gentiles que se oponían a ellos. ¿Recuerdan lo que pasó con aquellos que se enojaron porque les estaban afectando el negocio de vender pequeños templecillos de Diana? Y todo lo que se formó, eso lo podemos leer en Hechos. Así que el peligro a Pablo lo llegaron a bajar por una canasta literalmente.
como si fueran vegetales y lo bajaron por una canasta con una soga para salvarle la vida. Y en más de una ocasión su vida corrió peligro. Era interesante porque el cazador de cristianos, ahora él era la presa, pero amaba al Señor y amaba a los siervos del Señor. Interesante el cambio de panorama. Dios hace nuevas todas las cosas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra, y qué bueno que nos cambia la vida, ¿verdad? Nos hemos metido en un tremendo y maravilloso y extraordinario problema al haber declarado lealtad al Señor, servir a Cristo como Salvador. Pero así nos quedamos. Y que venga lo que venga, pero no podemos volver atrás. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Mira cómo utiliza mucho el término colaborador. Todas estas personas son importantes. Tú y yo debemos hacer un listado de todas las personas a quienes les debemos toda la ayuda que hemos recibido en nuestro andar. Son muchos. Yo tengo que apreciar a tanta gente y les pido bendiciones a cada uno de ellos. Algunos ya no están, especialmente comenzando por mi amado Padre, pero son muchos los colaboradores que aprecio grandemente, hermanos y hermanas en la fe, de la congregación de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz, de otras congregaciones, de otros hermanos que he conocido en el caminar, de diferentes partes del mundo. Es maravilloso. Esto es algo que realmente me gusta este capítulo porque nos permite la oportunidad de dar las gracias. Y tú, si tienes que darle gracias a alguien, pues díselo, déjaselo saber. Esas personas que invierten de su vida en tu vida, que oran por ti, que te apoyan, que te han ayudado en momentos difíciles. Las veces que yo he tenido situaciones, especialmente con la salud de mi esposa, o cuando estábamos criando a nuestras hijas, mucha ayuda se requería para poder llevar a cabo la carga no fuera tan pesada. Dice, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad, o sea, él está diciendo, envíame el saludo a toda esta gente. Y lo tiene claro en la mente y va específico, ¿verdad? Esto es muy especial. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Así que esto también está denotando que Pablo es un observador. Está observando y está registrando en su corazón y apreciando grandemente lo que estas personas están haciendo. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, o sea, ósculo santo es como un besito en la mejilla. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Mas os ruego, hermanos, y ahí cuando dice más os ruego, está haciendo un énfasis en particular, está puntualizando algo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, porque así como está velando a los que trabajan, hay que velar a los otros, a los que podrían causar problemas. Y Pablo no los deja fuera de esta salutación, de este cierre de esta carta magna de Romanos. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos porque pueden influenciar, pueden contaminar. Cuando un tiempo antes de que mi papá falleciera,
por cáncer. Creo que fue un servicio del Día de los Padres, si mal no recuerdo. Papi estaba al frente de la congregación y dijo unas palabras. Y parecería como si se estuviera despidiendo, pero para ese tiempo mi papá no tenía diagnóstico ni nada. Pero ahora uno lo ve desde otro punto de vista. Pero hubo algo que varias personas en la iglesia todavía recuerdan y todavía citan, que él dijo: protejan la doctrina, cuiden la doctrina. Mi papá tenía un celo saludable, cristocéntrico y bíblico por el mensaje de la gracia, y tenía siempre la inquietud de que no fuera de ser adulterada, cambiada, que viniera el legalismo, que se mezclara la gracia con la ley, entre otras inquietudes que él tenía. Y él se paró y dijo eso. Mira lo que Pablo dice aquí: que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque ese es el problema. La persona que es débil, por eso el Señor insiste en que nos llenemos de su palabra, aprendamos de su palabra, tracemos correctamente su palabra, ¿para que Para no ser engañados, para recibir el mensaje de la gracia, que es un mensaje de libertad, para tener el estilo de vida de una persona que está en la gracia de Dios, por las directrices que el Señor da como parte de la conformidad de las doctrinas de gracia que hay en el mensaje de la gracia para la iglesia cuerpo de Cristo, que Pablo también le llama el misterio en muchas instancias. Y las personas que no están firmes son llevados por cualquier viento de doctrina, por moda, por tendencias, muchas de ellas emocionales. Y esto es algo que hay que proteger y cuidar por la inclinación tan fácil que el ser humano tiene de desviarse. El compás, el norte de nosotros es la escritura, y trazarla correctamente, porque si no se traza, pues, por ende uno puede deducir que si hay una manera correcta de trazarla, hay una manera incorrecta de trazarla. Y dice que hay personas, y si leemos en Timoteo, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. También vendrán hombres amadores de sí mismos, amadores de deleites más que de Dios. Así que somos advertidos. Dios, dentro de su muestra de amor que tiene para contribuir conmigo, Dios da todas estas advertencias para que estemos alertas, para que seamos sobrios, para que velemos. Si nosotros no lo llevamos a cabo, Dios está en récord. Él nos advirtió. Si nosotros no lo llevamos a cabo y nos metemos en un problema, la culpa es estrictamente nuestra, no de Él. Entonces dejamos que el enemigo haga lo que le dé la gana con cada uno de nosotros. Mira el problema que están cayendo muchas iglesias. Muchas iglesias están cerrando, muchos pastores están renunciando, muchas denominaciones están cambiando sus doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Bueno, el Señor nos advirtió. El versículo 9: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Así que hay quienes son obedientes, hay como los de Tesalónica, que Pablo habla también de ellos y de otros más. Y está hablando de todas estas iglesias y de los colaboradores y de aquellos que sirven al Señor, pero sobre todo que recibieron la doctrina que Pablo les enseñó, que él recibe de Cristo, para nosotros saber cómo funcionar, para andar en el Espíritu, para andar como es digno de aquel que nos llamó, para andar en el Señor, confiando en el Señor, y para edificarnos y protegernos nosotros como comunidad de fe, como creyentes, miembros del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 19 nuevamente: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Está insistiendo, estén más alertados. ¿Cómo uno puede estar sabio en el bien? En la Escritura, en la voluntad de Dios, en lo que uno quiere, lo mejor para los demás, lo mejor para el cuerpo. Ingenuos, como un niño, ¿verdad? Para el mal.
Versículo 20, qué palabra poderosa esta. Y el Dios de paz, es curioso cómo está estructurada esta oración. El Dios de paz, nuestro Dios de paz, con el cual ya tenemos paz para con Él, por medio de la fe puesta en Cristo, como dicen Romanos, aplastará. El Dios de paz aplasta, es como una contradicción, pero noten lo que Él quiere decir, esto es bien importante. Y el Dios de paz aplastará en breve, o sea, dentro de pronto, a Satanás bajo vuestros pies. ¿Quién va a aplastar? El Señor. ¿Pero qué pies va a usar? Los nuestros. ¿Qué pies llevan el Evangelio de la paz? Si no somos nosotros. ¿Qué pies no son los que llevan el Evangelio de salvación? La luz del Señor en este tiempo. ¿Quiénes somos los embajadores? ¿Quiénes somos los que representamos a Cristo? ¿Quiénes somos los luminares en este momento? Tú y yo. Así que vamos a aplastar a Satanás y vamos a detectar sus estratagemas y las combatimos con armas que son espirituales, que Dios nos da, que es la palabra y el Espíritu del Señor, evangelizando y que las personas reciban a Cristo como Salvador y escapen del lazo del enemigo. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Que era el DNA, el branding, la marca de Pablo en prácticamente todas sus cartas. El apóstol de la gracia, predicando el mensaje del Dios de paz y el Dios de gracia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre por siempre. Qué buen capítulo este, ¿verdad? De gratitud y de reconocimiento para aquellos que trabajan entre nosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón, y Sosípater, mis parientes, o Sosípater, creo que así es que se pronuncia. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y aquí, estos son nuestros versículos que decían, ok, pero Pablo está dictando, alguien está escribiendo. Hay quienes decían, bueno, Pablo empezó a tener problemas con la vista. Se hablaba de un aguijón, algunos consideran que tal vez el problema era de la vista, y otros escribían, pero recuerden, realmente él es el que está, se le atribuye esta carta a él, pero viene de Cristo. Recordemos esto siempre cuando estamos leyendo la palabra de Dios, pero sobre todo desde Romanos hasta Filemón, que el Señor Jesucristo está en este asunto. Tienes que salir, no tan solo estudiar las maravillosas verdades de los 4 evangelios que hablan de Jesús en su ministerio terrenal, pero también estas epístolas, el Señor está hablándote a ti y a mí. Os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. De verdad que estos nombres son muy interesantes. Me imagino que ellos dirán lo mismo de nosotros si nos hubiesen leído la carta y veían a José, y a Pedro, a Miguel, a Omar, y Fidel y otros nombres. A lo mejor ellos dirían, qué nombre más curioso. Y terminamos ya con los últimos versículos y damos gracias al Señor por lo que hemos estudiado hasta este momento de Romanos. La gracia, o sea, el regalo inmerecido de nuestro Señor, que ahí está también su amor, su misericordia, su bondad, su justicia, su redención, su adopción a nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, y vuelve e insiste lo que dice en Romanos el capítulo 1, que la gente será juzgada por Dios de acuerdo a su evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio es el misterio, el evangelio de la gracia de Dios. Por eso es tan importante que tú y yo sepamos estas cosas. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ya se ha dado a conocer, pero que ha sido manifestado ahora. Eso denota un cambio, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno,
se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ya ha sido develado, ya no es un misterio, ya el Señor lo reveló por medio de Pablo, Saulo de Tarso, el archienemigo del Señor para aquel tiempo, ahora el portaestandarte del mensaje de la gracia, el apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, para que obedezcan a la fe. ¿Cuál fe? Pues entonces lo que leemos en las cartas paulinas, por eso insistimos una y otra vez, por esto es importante que sepamos esto, que llevemos el mensaje libertador para que la gente no caiga en el legalismo. Usted sabe cuántas personas hoy día caen en las redes de personas que por utilizando la palabra y moldeándola a su conveniencia, hacen que las personas gasten un montón de dinero exigiéndole diezmo, exigiéndoselo. Una persona puede decidir dar el diezmo al Señor, seguro, ¿por qué no? Pero también puede decidir dar un 50%, un 25%, un 15%, lo que sea. Dios ama al dador alegre, pero en la gracia tú tienes la libertad de ofrendar y ponerte de acuerdo con el Señor, y eso es entre tú y el Señor, pero yo no puedo obligarte a ti a que des el diezmo. Pero hay iglesias que te lo exigen, hay iglesias que te piden que tú traigas el talonario de tu cheque, de cuánto tú ganas, para decirte cuánto vas a sacar de ahí para darle al Señor. Y hay quien lo hace, y si lo hace para el Señor lo hace. Pero en la gracia, ya nosotros no estamos bajo esa ley, porque eso era parte de lo que el Señor le comandó a Israel. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero todavía el día de hoy hay personas que no comprenden estas cosas. Y también hay personas que están reviviendo, congregaciones que están reviviendo eh, directrices, costumbres, tradiciones, rituales que eran estrictamente para Israel y las quieren traer hoy día y revivirlas en sus iglesias para parecer iglesias judías. Cuando nosotros ahora el Señor está haciendo la iglesia cuerpo de Cristo, el Israel nacional de hoy, desde hace 2000 años atrás, y más, y podemos ir hacia atrás, rechazando a Jehová, pero también rechazaron a Jesús. Todavía el día de hoy nacionalmente ellos no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Todavía tú le preguntas a ellos y te dicen que están esperando que venga el Mesías. Lo tuvieron de frente, lo mataron. Y hay personas que quieren tratar de ser igual a ellos o más que ellos en cuanto a las costumbres y tradiciones. Bueno, porque leen la palabra, lo dice la Biblia. La Biblia dice que no coman cerdo, la Biblia dice que veles el sábado, la Biblia dice, bueno, también la Biblia dice que hay que sacrificar animales. Yo no los veo a ellos sacrificando animales, porque también lo hacen a conveniencia. Y Santiago dice, si fallas en un punto de la ley, fallaste en toda la ley. Por eso la gracia libertad. No es un permiso para hacer lo que nos dé la gana. La gracia es lo que nos permite vivir bajo el estándar de la gracia, bajo el marco de la gracia que se nos ha establecido, y que todas esas verdades, esas doctrinas de la gracia se las dio Pablo para que tú y yo las tengamos hoy y las estudiemos. Eso es lo que hacemos aquí, en el nombre del Señor. Vamos a terminar. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Llegamos al final del capítulo 16. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gloria sean dadas a Él. Recapitulando este capítulo, vamos a darle gracias al Señor por su gracia y por su misericordia. Gracias por todos los que colaboran. Gracias por todos los miembros de las iglesias. Gracias por los que laboran y aquellos que no están adorando. Vamos, ánimo a trabajar. Hay mucho que hacer porque el enemigo sale todos los días a hacer lo mismo: robar, matar, destruir, traer mentira, división. Ahora que estoy mencionando esto, voy a aprovechar. Vamos a ver si lo encuentro, porque lo leí recientemente, me llamó la atención, me hizo recordar cosas importantes, como siempre. Creo que está, vamos a ver si es Primera de Pedro. ¿Es Primera o Segunda de Pedro? Y ahora sí dice, pero Miguel, ya ibas a terminar, yo que iba a salir. Dame un segundito, no te vayas todavía. Dice el capítulo
en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos al versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Se parece a algo que está en Gálatas. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, porque esta carta está dirigida a Israel, ¿verdad? Creyentes judíos. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. No estoy leyendo realmente lo que estaba tratando de recordar, y me disculpa porque eso es bueno que me pase, ¿verdad? Ahora sí, tenía que ir a 2 Pedro capítulo 2. Aquello también está importante, lo podemos leer en el futuro, pero vamos a 2 Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Muchas instancias en la Escritura el Señor nos dice, cuidado, 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 pendiente, cuidado. Y para nosotros estar alerta, no tan solo en oración, no tan solo en congregación, sino en el estudio de la palabra del Señor para conocer la verdad. Conocer la verdad nos hará libres y nos vamos a alejar del engaño y de cualquier viento de doctrina que quiera afectarnos en nuestro crecimiento en cuanto a la doctrina de la gracia de nuestro Señor. Hasta aquí este episodio, celebrando el primer aniversario de este canal de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Que Dios te bendiga grandemente a ti, a toda tu familia, te colme de gran salud. Y sigue orando por este servidor y seguimos caminando juntos en este rinconcito digital, bíblico, en cualquier parte del mundo que te encuentres, tú y yo. Que el Señor te bendiga mucho.